Bueno, está a nivel primera cámara. Bueno, pero está empezando. Empezando, bien. Es lo fuerte. Ya personalidad jurídica. Yo me he apoderado de este puesto. O sea, la fecha de fundación es justamente el 27 de octubre. 27. La fecha de fundación del movimiento gnóstico uruguayo. La fecha. Pues bueno, estábamos hablando aquí algo sobre la cuestión de la autorrealización íntima del ser y voy a darles una plática que conviene para que ustedes la graben ahí y la lleven. Todos los hermanos, pues, que todos la puedan llevar. Alisten pues sus grabadoras. ¿Habrá un enchufe, maestro? Por aquí Acá hay una extensión. Por ahí hay uno. Aquí hay una extensión. Aquí hay una extensión. Hay un 20. Aquí hay varios. A la corriente de 110 acá. Sí. No sé qué. Los 220 tenemos argentinos. No van a 110, 220 les sirve. ¿Sí? Sí, 110, 220. De 220 a 200, perdón. No. 220 a 240. ¿El tuyo es Pablo? Sí, está bien. Bueno, entonces con ese son Bueno, con ese son Bueno, vamos a comenzar después con una plática. ¿Ya está listo todo esto? Está bien, para que lo graben, ¿no? En todo caso, es conveniente saber que toda la humanidad es terriblemente mecanicista en un 100%. Obviamente tal mecanicidad deviene originalmente de ese satélite que gira alrededor de nuestra Tierra y que se llama Luna. Necesitamos nosotros libertarnos de la vida puramente automática, mecánica. Y es posible libertarnos si creamos dentro de nosotros mismos una luna de tipo psicológico. Bien, es cierto que podemos crear tal luna. Lo importante sería eliminar de nuestra personalidad humana todos esos elementos pesados y torpes que la controlan. Quiero referirme en forma enfática a los agregados psíquicos del orgullo, del engreimiento, de la vanidad, del odio, de la arrogancia, de los celos, etcétera. Si conseguimos la eliminación de tales agregados, se establecerá en nuestra psiquis un centro de gravedad permanente, un centro de gravedad consciente. Incuestionablemente tal centro es lo que podemos denominar enfáticamente luna psicológica. Obviamente, dicha luna viene a darnos continuidad de propósitos. Entonces ya no andaremos a la deriva en las cuestiones relacionadas con el trabajo sobre sí mismos. Se habrá promovido un cambio extraordinario. Mas eso no es todo. Se hace necesario progresar aún más. Necesitamos crear un sistema solar psicológico dentro de nosotros mismos.
Para ello hay que bajar a la novena esfera, al noveno círculo dantesco. A la fragua encendida de Vulcano, que es el sexo. Incuestionablemente, cualquier creación dentro de sí mismos es posible mediante la sal, el azufre y el mercurio. Si uno quiere crear un sistema solar dentro de sí mismo, un sistema solar psicológico, claro, que le permita vivir libremente en todo el sistema solar, pues debe trabajar intensivamente con la sal, el azufre y el mercurio de los árboles. Esto implica, de hecho, un grande super esfuerzo. Hay que empezar por conocer un poquito de alquimia. Es necesario saber que el mercurio, del cual hablan todos los alquimistas, es el alma metálica del esperma sagrado. Pero hay que preparar esa alma metálica del esperma sagrado. Esto es cuestión de laboratorio. Si uno no prepara el mercurio, ¿con qué va a hacer la gran obra? Para poder realizar la gran obra, pues debe preparar el mercurio de los sabios. ¿Y cómo prepararía el mercurio de los sabios? Mediante el secretum secretorum de la alquimia. Se trata de un sencillo artificio que ustedes ya conocen. Es la conexión del lingam yoni. Sí, la eyaculación del ens seminis, porque dentro del ens seminis está todo el ens virtutis del fuego. Es sencillo ese secreto, un secretor de la santa alquimia. En principio el mercurio es negro e inmundo. Es decir, en principio las aguas son negras. Cuando el alquimista comienza a trabajar, o mejor dijéramos, cuando la pareja gnóstica comienza a trabajar, se le representa con el cuervo negro de la alquimia, porque sus aguas mercuriales están negras. Dicen los alquimistas en forma muy simpática y simbólica que de entre esas aguas negras hay que sacar la gelatina blanca. Quiere decir que esas aguas negras deben transformarse, convertirse en aguas cristalinas, blancas, puras. ¿Es posible eso? Refinando el sacramento de la Iglesia de Roma. La palabra Roma colocada a la inversa significa amor. El sacramento de la Iglesia del amor es el sexo. Está en el sexo. Si se refina el sacramento de la Iglesia de Roma, pues las aguas negras se tornan blancas. Si se dice que en principio nos toca trabajar con el cuervo negro, o que necesitamos blanquear el cuervo, todo dice lo mismo. Volver las aguas negras en blancas, transformarlas mediante la refinación. El gran problema que estoy viendo de todos los hermanitos gnósticos, hombres y mujeres, de todos los matrimonios en general, es que no se preocupan por refinar el sacramento de la Iglesia de Roma. Y están demorándose muchísimo en el despertar del Kundalini. Hay parejas que tienen 10 y 15 años trabajando en la novena esfera y todavía no han recibido el fuego. Eso no está correcto. El fuego hay que recibirlo rápidamente. Los culpables son esas mismas parejas, porque resulta que no refinan el sacramento de la Iglesia del Roma. Realizan la conexión del lingam yoni en forma, dijéramos, animalesca. La química la procesan de forma demasiado brutal, animal. Las aguas continúan negras años y años y años enteros, y ahí se estancan. Se están estancando por ese motivo. Pero si se refina
el sacramento de la Iglesia de Roma, y se hace del coito, como dijera San Agustín, una forma de la oración. Entonces las aguas negras se tornan blancas. Al llegar a ese estado, pues, se recibía en el Egipto sagrado la túnica de Eftaf, o sea, de la castidad, túnica blanca, de lino blanco. Las aguas negras han sido simbolizadas, repito, con el cuerpo negro, pero las aguas blancas han sido simbolizadas o alegorizadas, para hablar más claro, con la blanca paloma del Espíritu Santo. Posteriormente hay que convertir las aguas blancas en amarillas, porque el verdadero color del mercurio es el amarillo. Por eso es que al planeta Mercurio lo representan siempre con el color amarillo. Mercurio de los sabios. Al llegar a ese estadio, se dice que las aguas se han convertido en el águila amarilla, o se les alegoriza con el agua águila amarilla. Las aguas amarillas reciben el azufre siempre. ¿Qué es el azufre? El azufre es el fuego luciférico, fuego sagrado. Ese azufre mezclado con el mercurio, más la sal sublimada que se levanta pues del fondo del vaso hermético, constituyen en sí mismos el vitriolo de los sabios. La palabra vitriolo vale la pena analizarla. Visitan interior in interram rectificatur invenias occultur lapidum. Visita el interior de la tierra, que rectificando hallarás la piedra oculta. ¿Qué clase de piedra? Pues la piedra filosofal. ¿Cuál piedra es esa? La piedra filosofal es el mismo carbunclo rojo. Es el crestos o magnesio interior, revestido con los cuerpos de oro. Esa es la piedra filosofal. Pero hay que rectificar entre las entrañas de la tierra, rebuscar entre ese vidrio líquido, flexible, maleable, para poder fabricar la piedra. De manera que una vez con el mercurio ya preparado, se puede crear los cuerpos existenciales superiores del cielo. En una octava superior, tal mercurio sirve para fabricar el cuerpo astral. En una segunda octava nos daría base para fabricar el cuerpo de la mente. En una tercera octava podría darnos base para fabricar el cuerpo de la voluntad consciente, o cuerpo causal. Creados esos cuerpos, se reciben los principios anímicos, espirituales o étnicos, búdicos, que nos convierte de hecho en hombres, en el sentido más completo de la palabra. Es decir, con tales cuerpos tenemos nosotros de hecho ya creado el sistema solar en miniatura dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Nos convertimos en un sistema solar en miniatura, microcósmico para ser más exacto, microcósmico. Habremos creado el sistema solar psicológico, así como creamos la luna psicológica. Quien posee el sistema solar psicológico dentro de sí mismo es un hombre de verdad. Antes de poseer uno el sistema solar psicológico dentro de sí mismo, antes de haberlo creado, no es hombre. Aunque crea que lo es, no lo es. Es animal intelectual, pero no hombre. Los mejores sabios lo han dado a entender, pero no se atreven a decirlo. No se atreven por miedo. Temen. Temen al ridículo. Temen a la reacción de las gentes. Sienten vergüenza. No lo dicen, lo van a entender, pero nada más. A mí, francamente, me parece que hay que poner las cartas sobre la mesa y decir la verdad, con valor, cueste lo que cueste. Mientras uno no ha creado los cuerpos existenciales superiores dentro de sí mismo, no es hombre. Es animal intelectual. Hasta en las facultades de medicina se ha dicho. Aquí un profesor de medicina aquí en el Distrito Federal, en plena cátedra, dijo: nosotros somos mamíferos intelectuales o racionales, que es lo mismo. Lo dijo, y lo curioso del caso fue que los discípulos no reaccionaron. Todo el mundo aceptó, lo dijo el profesor, ni modo, callarse el pico todo el mundo.
Pero como se dijo en la Facultad de Medicina, no hay problema, ¿no? Lo grave es cuando se dice en una sala, ¿no? Y sin embargo en la facultad se dice y está aceptado. Realmente eso es el que no ha creado los cuerpos existenciales superiores, pero para poderlos crear hay que preparar el mercurio de los sabios. Así pues, una vez que uno ha creado un sistema solar psicológico dentro de sí mismo y una luna psicológica, si quiere avanzar un poco más tiene que definirse, porque se le presentan a uno dos caminos al llegar a ese estadio del ser. El uno, la senda espiral nirvánica. Es un trabajo bueno. La otra, la directa, camino directo, que lo conduce uno al absoluto. Es un trabajo superior. Muchos se definen por el camino espiral nirvánico. Como sus frutos son menores, los sufrimientos también son menores. Quienes se definen por el camino directo sufren más, porque sus triunfos son mayores. Por lo tanto, el dolor es más tremendo. En cuanto a lo que me atañe, soy un caminante de la directa. Y la doctrina que enseño es la de la directa, para los que quieran ir por la directa. Los que no quieran ir por la directa, pues lo lamento, porque habrá un punto en que todos tendrán que definirse. Los que siguen la espiral tendremos que decirles goodbye. Y los que seguimos la directa, pues vamos hacia el absoluto. Que te vaya bien. Pues claro. De manera que esa es la cruda realidad de los hechos. Ahora, la ventaja de los que seguimos la directa es que nos convertimos en hombres solares. Pero para convertirnos en hombres solares, tenemos que fabricar un sol psicológico dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Eso es obvio. El sol psicológico. Pero ¿cómo vamos a crear el sol psicológico dentro de sí mismos? Es posible crearlo, pero mediante la eliminación del mercurio seco y del azufre arsenicado. ¿Y cuál es el mercurio seco? ¿Podría alguno de ustedes decírmelo? ¿Podría alguno de ustedes contestarlo? Son los agregados. Correcto. Los agregados psíquicos están constituidos por el mercurio seco. Y en cuanto al azufre arsenicado, ¿qué dirías? Fuego sexual negativo. Correcto. El fuego de los bajos infiernos atómicos del hombre. El fuego que deviene del abominable órgano articulador. Eso hay que eliminar. Si uno elimina los agregados psíquicos y el azufre arsenicado, fabrica oro. Oro de la mejor calidad. Oro más perfecto que el que exista en cualquier mina de la tierra. Claro, para que haya oro dentro de nosotros mismos, se necesita de un gran artífice, de un artista hermético. Quiero referirme en forma clara al antimonio. El antimonio no es meramente una sustancia como pretenden muchos. En alquimia el antimonio va más lejos. Es una de las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser, puesto que nuestro propio ser tiene muchas partes autónomas y autoconscientes. El antimonio es una de ellas. Es un alquimista. Esa parte trabaja activamente, fijando el oro en el mercurio. Ya dijimos que nuestros cuerpos están constituidos por mercurio azufrado, más un poco de sal sublimada. Pero fijar, pues, el oro en ese mercurio es lo importante. Ustedes saben muy bien la relación que existe siempre entre el oro y el mercurio en las minas. Hay oro, hay mercurio muy fecundo, donde se fija siempre el oro. Pues bueno, dentro de nosotros también hay relación entre el mercurio y el oro y el mercurio. A medida que vamos eliminando, por ejemplo, los agregados psíquicos o el mercurio seco relacionado con el cuerpo astral, es claro que el antimonio va fijando el oro en ese cuerpo. Y llega un instante en que verdaderamente el cuerpo sideral o astral, el famoso eidolon,
se convierte en un vehículo finísimo de oro puro, de la mejor calidad. Al llegar a esa etapa es claro que la serpiente se devora al cuerpo astral, se lo traga. Y entonces pasamos a gozar del poder de los chakras. Antes, pues, porque una cosa es despertar a la serpiente, ponerle en actividad, y otra cosa es gozar de los chakras. Para poder gozar de los chakras, se necesita indispensablemente haber sido devorados por la serpiente. Una vez, después que el cuerpo astral ha sido tragado por la culebra, viene el trabajo con el cuerpo mental. Muchos pueden progresar hasta el astral. Al llegar a trabajar con la mente, fracasan. La mente es muy difícil. Ustedes saben lo que significa convertir uno su propia mente en una mente de oro, en una mente divinal. La mente es dificilísima, y volverla de oro, ¿cuán difícil es volver la mente de oro? Muchos llegan hasta ahí y ahí fracasan, y ahí no pasa. En mi presente existencia, cuando llegué ahí, fui advertido. Se me dijo, hasta aquí han llegado muchos, pero de aquí para allá es difícil que puedan pasar. Me limité a decir, bueno, voy a intentar. Y me propuse trabajar, eliminar el mercurio seco de la mente. Lo conseguí a través de supremos sacrificios y muy grandes esfuerzos. Y después que aquella mente se tornó en un vehículo de oro, fue tragada por la culebra. Entonces mi mente quedó en Isis. El tercer cuerpo que hay que, o digo yo, el cuarto, sí, entre una tercera octava, nos toca trabajar con el causal. Parece increíble que también en el mundo de las causas naturales tengamos mercurio seco, pero lo tenemos. Eliminar el mercurio seco en el mundo causal es muy difícil, porque por lo común los agregados psíquicos del mundo causal o del cuerpo causal están vinculados al karma. Y eso es lo grave. Ahí tiene que haber negociaciones para poder eliminar determinados agregados. Super esfuerzos espantosos, más allá de lo normal. Terribles arrepentimientos. Allí es donde tenemos que lavar nuestros pies con la sangre del corazón. Todo eso es gravísimo. Claro, cuando uno ha conseguido eliminar los agregados psíquicos del causal, ya el oro ha sido completamente fijado en el mismo, y la serpiente puede devorarse. Entonces es admitido en el mundo de las causas naturales como adepto calificado. Y es recibido pues en el templo del mundo causal como adepto calificado. Mucho más tarde pues, habrá que elaborar con el buddhi, o cuerpo búdico o intuicional, tan cantado por muchos autores. Se le denomina la valquiria, la bella Sulamita, la esposa de Salomón, rey, la bella Helena de Troya, etc. Convertir aquel vehículo en un vehículo de oro no es tan fácil. Se trata de, para poder lograrlo, hay que eliminar todos aquellos átomos que fueron, dijéramos, deformados por nuestros errores. Cada átomo de esos implica una conciencia atómica diferente, deformada. Es decir, encontramos allí, dijéramos, inteligencias malignas, no propiamente en el Buddhi, sino en su contraparte por antonomasia. Implica esto cierto descenso, pues, a los mundos infiernos muy terrible.
para poder eliminar agregados psíquicos inhumanos espantosos que se relacionan con la conciencia. Una vez que se ha logrado, pues el cuerpo búdico e intencional resplandece con el oro de los sabios. Y por último viene el trabajo de Atman, el inefable. Convertido a Atman en un vehículo de oro, queda uno firmemente establecido en mí. Puedes clamar, soy una serpiente. Soy una serpiente. Todo este trabajo del cual les vengo hablando a ustedes se realiza en la novena esfera, en el sexo. Porque es en la novena esfera donde tendrá uno que esgrimir la lanza para desintegrar a los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Es en la forja de los ciclos, donde la Madre Divina Kundalini Shakti empuña las armas de Vulcano para la destrucción de todo el mercurio seco. Así que después de que un hombre ha conseguido fabricar oro dentro de sí mismo, está listo, está preparado para que el Cristo resucite en él. El Cristo íntimo debe resucitar en el corazón del hombre. Y una vez que ha resucitado, él se vestirá con esos cuerpos de oro, que en su conjunto constituyen el tosoma helíaco del hombre solar. Revestido él, recubierto con esa envoltura metálica fina de oro puro, viene a la manifestación para trabajar la gran obra del Padre. Lo vital es, pues, llegar a la resurrección. Y es posible si se trabaja como se debe trabajar en la novena esfera. Así pues, necesitamos crear una luna psicológica. Si necesitamos crear a un sistema solar psicológico dentro de nosotros mismos, también necesitamos crear al sol psicológico dentro de nosotros mismos, es decir, al hombre solar. Pero eso no es todo. ¿Ustedes creen que porque un hombre solar es tal, deba quedar estancado como tal? El hombre solar tiene derecho a convertirse en hombre galáctico. Tiene derecho a marchar hacia Sirio. Porque el rayo de la revolución de la conciencia nos conduce a Sirio, hacia el sol central Sirio, la capital de la Vía Láctea, alrededor del cual giran millones de constelaciones. Si un hombre solar quiere convertirse en un hombre galáctico, necesitará inevitablemente crearse una galaxia psicológica dentro de sí mismo. Para crearla tendrá que bajar otra vez a la fragua encendida de Vulcano, a trabajar allí con el agua y el fuego. Necesitará trabajar en la forja de los ciclos, crear aquellos vehículos finísimos del Nirmanakaya, del Sambhogakaya, que tiene 3 grados de perfección más que el de Nirmanakaya, del Adhikaya, del Dharmakaya. Vehículos que le permitan existir como hombre galáctico en la galaxia y vivir en Sirio. Para eso debe bajar a crear los cuerpos que necesita para convertirse en hombre galáctico. No podría uno ser un hombre galáctico si no poseyera los 4 kayas de la alquimia. Pero una vez que uno los ha creado, se convierte en hombre galáctico. Por eso, en alguna ocasión, cierta dama adepto preguntaba en sí: ¿podría yo reencarnarme aquí en este mundo? La respuesta fue: imposible. Tú no eres más que un embrión. Para poder vivir en Sirio es muy difícil. Sí, allá no pueden vivir sino los hombres galácticos. Nada más. Tengas en cuenta que Sirio es la capital de esta Vía Láctea. Ahora, los habitantes de Sirio, los hombres galácticos, para hablar más claro, ¿tendrían derecho a vivir, a progresar algo más? Digo que sí. Tienen derecho a convertirse en hombres infinitos. Para tener derecho a ser hombres galácticos, tienen que crearse una galaxia psicológica. Así también para tener derecho a vivir todo el infinito que conocemos, el infinito que yo llamaría infinito de Einstein. Pues
puesto que él dijo el infinito tiene un límite, el espacio oscuro. Para tener derecho a vivir en este infinito en el cual existimos nosotros, se necesita crear un infinito psicológico, con nuevos vehículos apropiados. Para ello hay que bajar a la forja de los cíclopes, a la fragua encendida de Vulcano. Entonces un hombre galáctico también está obligado a bajar a la novena esfera, si es que quiere convertirse en un habitante de todo este infinito. Este infinito perceptible con los lentes más poderosos podrá tener un promedio, hablo de un promedio general, no detallado, de unas 100.000 galaxias. Cada galaxia con algunas 100.000 constelaciones. Es un promedio muy generalizado porque es imposible detallar. Pero en todo caso, para vivir, tener derecho a vivir en todo este infinito hay que crear los vehículos apropiados. Más allá de este infinito hay un espacio vacío, y más allá de este espacio vacío se abre otro infinito. En la Pistisofía esto tiene se habla de los varios firmamentos. Yeshua Ben Pandira pudo penetrar en otros firmamentos, es decir, otros infinitos. Los varios infinitos tienen documentación esotérica. Son los varios firmamentos de la Pistisofía. Eso tiene que ver con los aeones. Bueno, esto más allá, esto ya trasciende al estado de los simples aeones. Los aeones fundamentales son 13. Por debajo de los aeones está pues la región sumergida, ¿no? Dijéramos el mundo de Plutón, Tártaro. Y más allá del aeón 13 está el eterno Padre Cósmico Común. No, pero separémonos por un momento de los aeones y pensemos en los varios infinitos. Admite una matemática, que si con el número 8 acostado a la horizontal adicionamos, nos da el siguiente resultado. Infinito más infinito es igual a infinito. O infinito menos infinito es igual a infinito. O infinito multiplicado por infinito es igual a infinito. O infinito dividido por infinito y resulta infinito. Admite las 4 operaciones. Si las admite, existen sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de infinitos. Maestro, esto tiene que ver entonces con los 7 cosmos. No, estamos hablando de los varios infinitos exclusivamente. De manera que esos varios infinitos pueden existir gracias al infinito, que todo lo sustenta. Pero si dijéramos, un hombre que ha creado el infinito psicológico y que puede vivir libremente en cualquier mundo de este infinito, ser rey y señor en cualquier mundo de este infinito, deseare pasar al siguiente infinito, necesitaría bajar a la forja de los cíclopes, a crear en su constitución íntima las condiciones necesarias para poder penetrar en el otro infinito. Así que cada vez que uno intente entrar en un nuevo firmamento, debe descender a la fragua encendida de Vulcano. Esa es la cruda realidad de los hechos. Cada vez que intente subir un nuevo, pasar a un nuevo nivel del ser más elevado, debe bajar a la fragua encendida de Vulcano. Y la entrada al absoluto. Bueno, el Padre es el que viene a definir eso, no el Hijo. Por ejemplo, en cuanto a mí, Tani, de buena gana quisiera ir directo al seno del eterno Padre Cósmico Común, es decir, al absoluto, al seno de la omnimisericordiosa, de la infinitud que todo lo sostiene. Pero, ¿podría yo acaso definirme en eso? Es obvio que no, porque el que manda es el Padre, no yo. Él es un cosmocrátor, es el regente del planeta Marte. ¿Podría yo ir a mandarlo a él? Decirle, Señor, yo me voy para el absoluto, tú quédate. Él me diría, muchacho grosero, porque me faltas al respeto. Con justa razón, sabrá lo que va a hacer. Uno no puede mandar al Padre. El anciano de los días, el viejo de los siglos, sabe lo que hace. A nosotros no nos queda más remedio que inclinarnos reverentes ante la voluntad del Padre. Es la cruda realidad de los hechos. Lo que Él diga, ¿qué podemos nosotros decir?
Si Él es el que manda, es la parte superior del ser. ¿Cómo podríamos nosotros mandarlo a Él? Así que los que seguimos el camino de los cosmocratores, pues no nos queda más remedio que ir de firmamento en firmamento. Mi maestro, y con las 12 horas de Apolonio, o 13, son 12 o 13, son trabajos también, ¿13 qué? horas de Apolonio, Bueno, las horas de Apolonio son 12, son 12. los 12 aeones. Porque quien quiera pasar al 13 aeón, tiene que dejar el cuerpo físico, y entonces no podrá ya servir a la humanidad. Vivirá en el aeón 13, que es la región de Atala, hablando en puro sánscrito, preparándose para entrar en el absoluto inmanifestado. Pero si uno quiere servir a la humanidad, debe quedarse en el aeón 12. Eso es obvio. Y en ese Eón 12 donde se dan todos los infinitos. Pues cada infinito tiene sus aeones. De manera que nuestro infinito tiene sus 12 aeones, sus 13 también. El siguiente infinito tiene también sus propios 12 aeones, sus 13 también. Cada infinito tiene sus aeones. La verdad que nosotros estamos muy lejos. Pues realmente nos encontramos demasiado lejos del sagrado sol absoluto. Apenas si llegan las radiaciones aquí del sagrado sol absoluto. Sí. La luna que tenemos que crear, de esa luna psicológica, no está, diremos, no es un factor negativo, la situación nuestra lunar. Pues hoy por hoy somos entes mecánicos, gobernados por los rayos de la luna. Hahnemann puso pues, un principio que es básico. Similian similibus curantor. Lo símil con lo símil se cura. Si el animal intelectual equivocadamente llamado hombre depende estrictamente de la luna, es una criatura lunar, pues deberá, si quiere libertarse de la luna, crearse dentro de sí mismo una luna psicológica para que se cumpla el principio de Hahnemann. Después de eso, dará el siguiente paso: la creación del sistema solar psicológico. Luego continuará con la creación del sol psicológico. Mucho más tarde con la galaxia psicológica. Por último con el infinito psicológico. Al llegar a esas alturas tendrá que definir entre entrar en el seno del eterno Padre Cósmico Común o pasar al siguiente infinito. Maestro, ¿eso es siempre si el Padre lo quiere? Si el Padre lo quiere. Porque nosotros no podemos mandar al Padre. Ahora, si el Padre nos ha puesto en este camino a todos nosotros, es para que trabajemos sobre sí mismos, para que logremos pues la autorrealización íntima del ser. Pero hay que hacer creaciones. También hay que eliminar lo que no sirve. Hay que eliminar todo el mercurio seco y el azufre renicado. Cada vez que se baja la forja de los ciclos, que usted dice, ¿se baja con la misma técnica o con distintas técnicas? El fundamento de todo el trabajo de la gran obra está en ese sencillo artificio que constituye el secretum secretorum de la alquimia. En esa simple fórmula, conexión del Lingam Yonim, sin derramar jamás el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios Ibis de Tot. Ahí es donde está la fórmula. Esa es la fórmula en todo el cosmos. Si uno intenta penetrar un sistema solar desconocido y convertirse en un habitante del mismo, estudiar desde lejos, recibir algún informe sobre ese sistema solar, saber qué cuerpos, o qué vehículos, qué condiciones especiales se necesitan para ingresar en el mismo, prepararse para poder tener derecho a ingresar. Se prepara uno en la forja de los siglos. Tiene que bajar a crear lo que necesita para entrar en ese nuevo sistema solar. Siempre tiene que ser con la sacerdotisa. Siempre, porque no puede ser una fuerza crear. Se necesitan 3 fuerzas.
Se necesita del santo afirmar, del santo negar y del santo conciliar. Si no se trabaja con las tres fuerzas, positiva, negativa y neutra, no se puede realizar ninguna creación. Mire, maestro, siendo usted, como dice, el quinto de los 7 y el que más ha sufrido, es señal de que ha bajado varias veces a trabajar con las tres montañas. Bueno, dentro de mí está el quinto de los 7, que es el ser. Él es el quinto de los 7. Mi insignificante persona considero que no tiene ningún valor. No vale fain ser. Lo que importa es el ser. Entonces, ¿qué valdremos nosotros? El ser. ¿Qué valdremos nosotros? El ser es lo que cuenta, lo que vale. No nuestras personas, que no valen nada. Venerable maestro, en cuál de estas etapas se logra trascender el signo zodiacal, las influencias planetarias? O sea, hay una etapa en la cual dejará ya el signo que tenga o las influencias planetarias las podrá neutralizar. ¿Sí? ¿Ya con la luna psicológica se logra eso? No, ni con el sistema planetario psicológico se logra eso, tampoco. Pero sí se logra cuando se convierte uno en un hombre solar. Creando el sol absoluto. Tiene uno que crear el sol psicológico dentro de sí mismo. Creado el sol psicológico dentro de sí mismo, puede independizarse del zodíaco. Perdón, se refiere al zodiaco del sistema primero. Se refiere a todo el sistema solar, a todo el sistema zodiacal en que vivimos, porque el sistema zodiacal en que vivimos nosotros es como una gran matriz dentro de la cual se gestan muchos sistemas solares. Si uno quiere libertarse de ese zodiaco, necesita independizarse, y solamente se puede independizar mediante la creación del hombre solar. El hombre solar es rey del zodiaco, puede gobernar todo el zodiaco. Pero para poderse independizar del zodiaco, debe crear dentro de sí mismo el sol psicológico. Y si se quiere ir más lejos, pues tiene que convertirse ya en un hombre galáctico. Uno no podría convertirse en un hombre galáctico si no crea la galaxia psicológica dentro de sí mismo. Tiene que crear vehículos nuevos. Tiene que crear los 4 kayas. No ha creado los 4 kayas. ¿Cómo puede darse el lujo de convertirse en un habitante de Sirio? Los habitantes de Sirio poseen los 4 kayas mencionados en el esoterismo sánscrito. Venerable maestro, nos quiere declarar en una forma más asequible qué suponen los 4 kayas en sí, a nuestro entendimiento. Son 4 vehículos de orden superior. Por ejemplo, el de Nirmanakaya es el que ha renunciado al nirvana por amor a la humanidad. Y después de muchos nirvanas ganados y perdidos por amor a la humanidad, dice la Blavatsky, se gana el derecho a vivir en un mundo de supernirvánica felicidad. El de Sambhogakaya tiene 3 grados más de perfección que el de Nirmanakaya. Mucho más allá del Sambhogakaya, que tiene 3 grados más de perfección, está pues el de Adhikaya. Es un vehículo pues de inteligencia, un vehículo de genialidad. Y mucho más allá de la Adhikaya está el de Dharmakaya, que es de recompensa, premio total. Quien ha llegado a esas alturas, de hecho, puede vivir en toda la galaxia. Ha creado la galaxia psicológica dentro de sí mismo. Muy agradecido, venerable. De manera que, hermanos, hay grados y grados. Pero sí les digo una gran verdad. Si uno no elimina todo el mercurio seco que lleva en su interior, es decir, los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos, se fracasará lamentablemente. Se convertiría uno de hecho, pues, en un Hanasmussen con doble centro de gravedad. En un fracaso cósmico, en un aborto de la Madre Divina Kundalini. Uno necesita eliminar todos los agregados psíquicos que personifican a nuestros errores. En tanto no lo haya hecho, tendrá que vivir en estado de inconsciencia. Todo bodhisattva caído es un Hanasmussen. De hecho que sí.
porque tiene doble centro de gravedad. El uno es el del bodhisattva, en sí mismo. El otro es el del ego. Luego entonces posee doble centro de gravedad. Y va mal. Maestro, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, En el trabajo de la forja, de los ciclos, el complemento, cuando uno se ha casado, diremos así, un poco mecánicamente, ¿cuál es la situación cuando se ingresa en este camino, en este sendero, y no hay un complemento perfecto o aproximado, no sé cómo decirlo? ¿Qué se puede hacer? ¿O qué se debe hacer? Pues realmente, el matrimonio mecanicista es el platillo del día. Pues toda la tierra está llena de matrimonios mecanicistas. Pero si se ingresa, hay que tornarse concepto. Hay que comprender primero que todo la doctrina. Comprenderla a fondo, mediante el estudio, la reflexión. Ahora sí. Pues, vas a ver. Ahora si no se complementa bien la pareja, si no se entienden bien, pues hay que tratar de arreglárselas como se pueda. Como se pueda con la que uno no se entiende. ¿Qué vamos a hacer? Uno no podría darle divorcio a una mujer que no le está haciendo ningún mal a uno. Si la mujer no le es infiel a un hombre, ¿por qué el hombre le va a pedir carta de divorcio? O viceversa, si el hombre no le está siendo infiel a la mujer, no la está. Si no está adulterando. Es lícito darle a la mujer carta de divorcio. Por causar de divorcio. Motivo, es decir, adulterio. Sí, solo por esa causa sí se le puede dar carta de divorcio. Pero aquello es que porque no se entiende. O he visto por ahí avisos, he visto anuncios muy curiosos. Una mujer se divorció del hombre por un solo motivo. Porque el hombre roncaba mucho. Por eso, porque al dormir roncaba demasiado. Detallitos insignificantes sirven hoy en día en la vida moderna para el divorcio. Total que en vista de eso, debemos ser reflexivos. Sí, muchas me escriben a mí diciéndome, muchas mujeres, que el marido de ellas no les da, que sí les da, que las golpea, que no las golpea, en fin, 50.000 cosas por el estilo, ¿no? Muchos hombres me dicen qué hacen con esa mujer, que no la pueden creer ya porque es de muy mal genio, porque les pelea mucho, porque no les atiende la comida, en fin, muchas cosas. ¿Ustedes creen, mis estimables hermanos, que esas gentes están aprovechando el tiempo? Entiendo que están mal aprovechando el tiempo. Pues en la vida práctica es el gimnasio psicológico donde nosotros debemos autodescubrirnos. Un hombre que se queja de su mujer, siendo gnóstico, su mujer tiene mal carácter, se queja de los defectos de ella en general, ¿creen ustedes que está preparado realmente para la autorrealización íntima del ser? Al contrario, mientras más difícil es el ambiente de hogar, especialmente, mejor es como gimnasio psicológico. Porque es precisamente en medio de las dificultades psicológicas donde nosotros podemos autodescubrirnos. Qué bonito es el momento en que nos está uno insultando a la mujer, poner uno cuidado a ver qué parte del ser de uno, de qué parte del ego está reaccionando. A veces se quiere el amor propio, a veces el yo de la autoimportancia se siente molesto, a veces el yo del egoísmo blasfema y protesta. Vale la pena ese gimnasio psicológico, es formidable. Pues no debe ser motivo de divorcio. Ahora, queda un problemita, es un problemazo. El del trabajo incide en la novena esfera, la cuestión sexual. Hay mujeres que no quieren el trabajo en la novena esfera por nada de la vida, que lo odian. Es gravísimo, gravísimo, gravísimo. No quedaría sino una sola salida. Trabajar con ese tipo de mujer, sin hablarle de gnosis jamás, ni de actín. Pues no quiere oír hablar sobre eso. Odia eso, pues ¿para qué se le habla sobre eso? No tiene caso. No decirle una palabra.
Tendría que volverse el marido ahí una especie de artista, porque no quedaría más remedio. Simular que está en una conexión profana, hasta simular que ha derramado el vaso de Hermes sin derramarlo, claro está. Es decir, volverse un cómico, ¿no?, durante el trabajo. Y si el caso es a la inversa, si se trata de que es el marido el que no quiere la doctrina, el que no quiere transmutar, y la pobre mujer si quiere transmutar, pues tendrá que hacer lo mismo, volverse un artista. Llevarle la corriente al hombre, hacerle creer que sí, que está fornicando y no está. Con su mente echará los mantras en el y hará todos sus trabajos interiormente sin decir una palabra. No le queda más. Pero si a pesar de todo eso el hombre resultase demasiado astuto en ese caso, ¿qué haría la pobre mujer? O si la mujer resultase muy astuta para el hombre, ¿qué haría el pobre hombre? Es un caso ya tan grave que no quedaría ya por la autorrealización. Ahí sí no quedaría más que el divorcio. O el divorcio o la fornicación. O el divorcio o el fracaso. De las dos cosas, ¿cuál será preferible? Divorcio. Claro. No quedaría más remedio. Venerable maestro, normalmente Todas las posibilidades. ¿No? Se agotan primero todas las posibilidades. Hay que agotarlas todas. Íntegras. Y si a pesar de todo eso, y si se agotan todas las personas y no hubo posibilidad de remedio, y uno quiere cristificarse, pues tiene que dejar todo por el Cristo. O va con el Cristo o va, en ese caso, con las fuerzas tenebrosas. Tiene que decidirse. Venerable maestro, permite una pregunta. Sí, hermano. Una pareja normalmente, en la vida actual, a los 60 años el hombre y la mujer, en su condición normal actual, desempeñan la gran obra lo mismo que la desempeñarían potencialmente a los 50 años o a los 40. Bueno, eso depende, ¿sabes? Depende. Hay hombres que a los 60 años apenas si pueden mascar el agua, ¿sabes? Ya, no, es decir, ya, pues no pueden hacer la gran obra. Pero hay hombres que a los 60 años están comenzando a vivir. Tienen una gran potencia sexual. ¿En qué está la diferencia de los unos y de los otros? Pues sencillamente que aquel que ha despilfarrado sus energías creadoras, que las ha malgastado en las fornicaciones y adulterios, al llegar a los 60 años es un impotente, inevitablemente. Pero si un hombre ha ahorrado la totalidad de sus energías durante toda su vida, a los 60 años está nuevecito. Y entonces, en el caso de la mujer, En el caso de la mujer será lo mismo. Hay mujeres que a los 60 años ya claudicaron. Y hay mujeres que a los 60 años todavía tienen fortaleza y energía. ¿Y la menopausia no influye en esto, maestro? Pues bueno, yo he visto multitud de casos de mujeres que han pasado por la menopausia. Después de haber pasado por la menopausia, siguen su vida sexual normal. Pasan su edad crítica y después siguen normal. Pueden realizar su trabajo perfectamente. Perfectamente. Al no producir ya la hormona femenina después de la menopausia no hay problema No, para la persona. Aquí está. no producirá la hormona femenina, pero sí están en actividad las energías sexuales. Las energías del tercer Son las ojo. que son las que hay que cristalizar. En cambio, mujeres de a la edad de los 40 ya claudican porque abusaron del sexo. Y eso cabe una pregunta, maestro. Sí, cabe la pregunta. Mujeres que abusaron del sexo, pues llegan a cierta edad que ya sus órganos sexuales se atrofian. O vienen en distintas enfermedades, anomalías, desarreglos, y ya no pueden trabajar aunque quieran trabajar. Perdón. No, ya que venía relacionado, perdón, disculpe. Las personas que han tenido una operación por distintas razones, pero siguen trabajando con su energía sexual, o sea, que no tienen los órganos. Porque eso hay una duda que se ha planteado con un misionero, que ha dicho categóricamente, no voy a nombrar un misionero, que la persona que ha sufrido la amputación de su órgano sexual no tiene ninguna posibilidad de trabajo.
quisiera su palabra. Paz, hermanos. Paz, inverencia. Paz. Sigan, hermanos. Pues voy a decirles a ustedes una gran verdad, aplicable a los dos sexos. Si a un hombre lo vuelven eunuco, ese hombre ya no puede trabajar, no hay esfera. ¿Cómo haría para trabajar? Pues si a una mujer también le extirpan sus ovarios, ¿en qué situación quedaría? ¿No es en la misma de un eunuco? ¿Puede acaso un eunuco, sea macho o hembra, trabajar con energía creadora del tercer logos? Obviamente no. No es posible. En ese caso, pues a la mujer no le queda más remedio dedicarse a trabajar sobre la disolución del ego hasta donde le sea posible. Aprovechar el tiempo para que en la futura existencia nazca más consciente y poder continuar en su trabajo. Es la realidad de los hechos. Venerable maestro, en ese mismo orden hay ciertas interpretaciones que no se conciben claramente en relación al estado homosexual. ¿Nos quiere usted definir eso de una manera radical? Un homosexual declarado o una lesbiana declarada tiene la posibilidad de recuperarse aún trabajando en la gran obra, la posibilidad, la potencialidad. La respuesta es un poco dolorosa. Ustedes han conocido, algunos de ustedes alguna vez en la vida, a un homosexual perfectamente regenerado. El homosexual que se regenera deja de ser homosexual. ¿Tú has conocido a algún homosexual que en la vida haya dejado de ser homosexual? ¿De verdad en un 100%? No lo hay. Porque es una semilla degenerada. Está podrida. No se puede hacer de nuevo porque está podrida. Así que hay semillas vegetales degeneradas que no germinan, aunque se siembren en muy buena tierra y en las mejores condiciones, no germinan porque están degeneradas. Aquí también hay semillas humanas, gérmenes humanos. Aunque sea joven el homosexual. Aunque sea jóvenes, pero son gérmenes degenerados que ya no se pueden, de ninguna manera se pueden arreglar. Traten ustedes de regenerar una semilla, un germen vegetal, y de colocarlo en magníficas condiciones para que germine. A ver si es cierto que germina, después de que se demuestre que está degenerado. No germinan. Lo mismo son los gérmenes depositados en las glándulas sexuales. Un germen degenerado no germina jamás. De ahí no puede salir un hombre, nunca. Es un caso perdido. Pero en los próximos retornos puede acomodar este condicionamiento, o sea, tiene un karma, ¿no? Por supuesto. Entonces en la próxima, pagando ese karma, puede modificar y ya lograr ser, o en próximos retornos, ser otra vez normal para poder trabajar. Podría darse. Va en involución completa. Podría darse, claro. Tal vez mediante un gran arrepentimiento y un gran dolor en futura existencia tuviera un cuerpo muy normal después de haber pasado por un gran dolor. Yo tengo una amiga Es posible. psicóloga que ella se ha dedicado a tratar homosexuales para ver si puede regenerar, y en su larga vida de experiencia como psicóloga nunca ha conseguido un solo caso. Es completamente imposible. Son semillas degeneradas. A ver, a tu amiga, dile que no pierda su tiempo tontamente. Eso es imposible. Semilla degenerada está degenerada. La pregunta que él hace es que si el muchacho es joven, quiere decir que ya viene degenerado de los vidas anteriores. Degenerado. Y esa degeneración se debe a los abusos sexuales. Si un individuo abusa del sexo, puede venir en una nueva existencia ya degenerado, con un germen degenerado, por el abuso. ¿Tiene la muerte segura? Normalmente los infrasexuales del homosexualismo y del lesbianismo ingresan en la involución sumergida de los mundos psíquicos. Raros son los casos en que mediante un supremo dolor se arrepientan
y en una nueva existencia nazcan en un vehículo normal. Son muy raros. Se pueden contar con los dedos de la mano y sobran dedos. Venerable No existe maestro. la posibilidad de regenerar. O sea, no existe la posibilidad de un homosexual que, por ejemplo, dándose cuenta en base a su anhelo espiritual, empieza a trabajar correctamente con el sexo, etcétera, etcétera, etcétera. O con el conocimiento de la O sea, noche, que por ejemplo, conozco un homosexual que llegue al conocimiento gnóstico, ¿no? Y que se da cuenta, bueno, que de todo su error, ¿no? Entonces que empieza a trabajar totalmente al revés de como trabajaba. Puede haber algo de regeneración sobre esa degeneración. Voy a decir, Con posibilidad. hasta ahora, mejor dicho, yo pensé mucho y a veces estuve de acuerdo con tu concepto. Podría suceder ese caso de que se regenerara. Pero a través del tiempo he venido viendo a algunos homosexuales que ingresaron al movimiento gnóstico. Nunca se regeneraron. Jamás. Ni aún con el conocimiento. Hubo un homosexual que se arrepintió en pleno templo. Que juró, que firmó y hasta juró con sangre no volver a ser homosexual. No cumplió su juramento. Y aún estando dentro de la gnosis. Y se le dijo que tomara mujer para que se regenerara. Nunca la tomó. Y, y ya debe estar a estas horas de la vida ya un hombre viejo, continúa siendo homosexual. De manera que está visto hasta la saciedad que no se regenera. Hay ciertas zonas del cerebro que no le funcionan al cerebro. O glándula. Pues Intestino puede ser. es un germen degenerado. Esto. Sí, Venerable maestro, ¿se puede pensar que una humanidad, en el estado de nuestra humanidad actual, si tuviese tiempo, por leyes de ciclos de cierre de razas, terminaría toda en homosexual? Gracias. ¿Cómo es eso? Vale decir, Explica mejor. la humanidad actual, en el proceso de la fornicación, iríamos al homosexualismo si no se atravesase antes un ciclo que corte la existencia de esa humanidad. Pues así es. Tengas en cuenta las estadísticas. En Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo, donde ya pues es terrible el porcentaje de homosexuales y de lesbianas. Espantoso. Hasta tal punto que en Inglaterra ya está legalizado el homosexualismo. Ya se casan los homosexuales entre sí. Y las lesbianas. De manera que, al paso que va la humanidad, si no viniera una gran catástrofe, terminaría casi toda convertida pues en homosexuales y lesbianas. La degeneración es espantosa. Se trata de una humanidad fracasada. Hay que tener en cuenta que la humanidad actual está fracasada. Desgraciadamente. Es doloroso decirlo, pero es la verdad. Esta humanidad fracasó. Y nosotros estamos luchando por tratar de formar un ejército de salvación para poder formar una nueva raza, porque esta ya no tiene remedio. Esta raza es un caso perdido. Estamos haciendo labor en gran escala, luchando para sacar lo poco que sirva, es relativamente poco, para que sirva y que pueda servir de núcleo para la futura gran raza. ¿Aumenta la perversidad cuando la comunidad fracasa? Está, O sea que se va más rápidamente así. está, se vuelve cada vez más perversa y cínica además. Esta humanidad llegó a un cinismo pues, despamparante, espantoso. Ya no importa, por ejemplo, la palabra asesinato, por ejemplo, ya no es homicide para el espíritu. Los homicidas que son tantos, tienen como una palabra y nada más. Dicen ellos, vivo o muerto, pero nada más. O se vive o se muere y nada más. Homicidio es una palabra inventada que no tiene la menor importancia. Así dicen los cínicos del crimen.
Ahora se repite un ciclo del tiempo lemúrico. ¿Cómo? Se repite un ciclo de la época lemúrica. ¿La época qué? Lemúrica. Bueno, al final, siempre toda humanidad está degenerada. Por ejemplo, la Lemuria tuvo 7 subrazas. Al final había llegado al máximo de degeneración, más nunca a un grado de degeneración como el que llegó la Atlántida al final. Al final del continente atlántico, al final de la raza atlántica, la 7ª subraza se llegó a un grado de degeneración millones de veces más terrible que la Lemuria. Ahora, actualmente estamos en el final de la raza aria. Y en este preciso momento la degeneración es millones de veces aún más pavorosa que la degeneración del Atlántico. Se va por grados. Cada raza tiene 7 subrazas. Y en la última subraza se llega al máximo de degeneración. Por ejemplo, raza polar. Final, pues se llegó a la degeneración. Raza hiperbórea. Al final se llegó al grado de la degeneración. Raza lemúrica, final de generación. Raza atlante, final de generación. Estamos en la 5ª raza, final de generación. Actualmente es pues mucho más densa y más terrible la degeneración. Ahora, ¿eso es debido a la ley del eterno retorno? ¿La ley de recurrencia? Bueno, se debe a las espiras y recurrencia. Retorno y recurrencia, pero en esto juega la espiral gran papel. Cada una de las 5 razas, dijéramos, las 5 razas están escalonadas. Desde la raza superior, que es la primera, hasta la 5ª. Es como un edificio de 5 pisos. Actualmente estamos en el 5º piso. El 5º piso inferior, la planta baja. Por ejemplo, investiguemos Lemuria. Me propuse investigar Lemuria. La investigué en los registros acáchicos de la naturaleza. Las memorias acáchicas. En efecto, pedí el permiso al padre antes que todo para hacer la investigación esotérica. ¿Cómo no? Conseguí sacar mediante las invocaciones tántricas a la Lemuria de entre sus archivos acáchicos. Sacar, dijéramos, sus memorias. O para hablar en un lenguaje más esoterista, diríamos, las cintas aquellas teleoginoras. Son vivientes películas de lo real, lo que ha acaecido, tal como están escritos en las tablillas esas de la casa, de acuerdo con los legominismos de Asyata Shemai. Surgió Lemuria pues ante el centro de la, dijéramos, del Sahasrara. Y tuve la buena visita de un grupo de lemures, hombres todos de estaturas de 4 y 5 metros, revestidos con sus típicas vestiduras folclóricas lemúricas, sus mantos y sus extraños sombreros metálicos, etc. Tomaron asiento así como ustedes lo tomaron. Entonces, hablé al principal de ellos, con el propósito de investigar las cuestiones relacionadas con el sexo. ¿Cuál es el jefe? Dije, de todos ustedes, jefe de esta familia. Uno de ellos tomó la palabra, soy yo. Está bien. ¿Cómo realizaban ustedes el acto sexual en Lemuria? ¿Cómo se reproducían ustedes en su época? Bueno, claro, entre paréntesis, estaba hablando yo con el habitante de la 7ª subraza, de los degenerados. Nosotros nos uníamos sexualmente, hombre y mujer, para la reproducción. Realizábamos la conexión del Yin y Yoni normalmente. Ustedes derramaban el vaso de Hermes, sí lo derramábamos para poder crear hijos. Pero solamente realizábamos la unión sexual exclusivamente cuando queríamos criar un hijo y nada más. Nunca por placer, siempre cuando queríamos criar. Y lo hacíamos con entera veneración y profundo respeto. No derramábamos el esperma sagrado jamás fuera del vaso sagrado.
Entonces, continúe diciendo. Pero no se da cuenta usted que eso de derramar el vaso de él es un pecado. Bueno, nosotros lo hacíamos con entero respeto. Eso lo hacían ustedes en su época, cuando ustedes eran habitantes de la séptima subraza, en la Lemuria. Pero no, así no se reprodujeron siempre los habitantes de la Lemuria. Cuando se produjo la división de sexos, por la mitad de la época lemúrica, por la tercera subraza, la reproducción se hacía dentro de los templos y no se derramaba el vaso de Hermes. Entonces se reproducían los seres humanos mediante Kriya Sakti, por el poder de la voluntad y de la yoga. Digo, eso sí nosotros no sabemos. ¿Quieren que se los demuestre, señores? Sí, nos gustaría conocer eso. Esta clase de trabajos son muy importantes, ¿no? Invoqué, de hecho, hice una invocación táctica a un viejo habitante de la antigua Lemuria, de esos que se reproducían por Kriya Sakti, el poder de la voluntad y de la yoga, exclusivamente dentro de los templos. Concurrió a mi llamado, gigante como de 4 o 5 metros de estatura, venerable y anciano, cabellos blancos, barba blanca, impecable. Allí sí pude ver perfectamente que ese anciano, por esta época, debe estar caído, tiene cuerpo físico en algún país del mundo que todavía no sé, pero tiene cuerpo físico. Traía, vestía con sus vestiduras sagradas, sus sandalias. Sobre su cabeza traía, pues, algunos extraños sombreros unos sobre otros, motivo por el cual tuve que regañarle, recriminarle. Le dije, ¿qué es eso que trae usted sobre su cabeza? ¿Qué significa todos esos sombreros del siglo XX? ¿No siente usted vergüenza de eso? ¿No se da cuenta que usted viene dormido? Lo que está trayendo son formas mentales sobre su cabeza. Quítelas, disuélvalas, desintégrelas. Las desintegró instantáneamente. Eso sí, las desintegró. Pero con todo eso pude ver que su conciencia ya venía dormida. Es decir, a pesar de haber sido un individuo sagrado, ahora está dormido por estos tiempos. Debe estar caído, claro, está caído con toda seguridad, se lo digo, por este tiempo. Pues, te dije, bueno, estamos hablando aquí sobre el sexo, la reproducción en la antigua Lemuria. Dé testimonio usted aquí en este recinto sobre el modo de reproducción del antiguo continente Mu. ¿Cómo se reproducía la gente en su tiempo? Los que usted ve aquí no son sino gentes de la séptima subraza, ya estaban degenerados. Ahora, ¿cómo se reproducían las gentes de su tiempo cuando todavía no estaban degenerados? Me dijo, Señor, nosotros nos reproducíamos por medio de Kriya Sakti. Nos reproducíamos en el templo exclusivamente. No derramábamos jamás el esperma sagrado. Nunca. ¿Han oído ustedes, señores, el testimonio que da este caballero, que es de tiempos más antiguos que el de ustedes? Dijo, sí. Hemos escuchado, pero nosotros los de la séptima subraza nada sabíamos de eso. ¿Ven? Los de la tercera sí sabían. Se reproducían por medio de la voluntad y del yoga en los templos. No estaban caídos, vivían en estado edénico. ¿Se siente usted capaz, le dije, de dar testimonio de esto al mundo? Pues yo sí. Con gusto daré este testimonio a la humanidad. Bien, salgamos. Entonces en los registros akáshicos de la naturaleza también se proyectó, pues, dijéramos, las 5 razas en forma escalar. Obviamente hubo necesidad de apelar a un simbolismo para representar este edificio del logos del universo, como es un edificio de 5 pisos. Cada uno de esos pisos corresponde naturalmente a una raza. Hay 5 razas. En el 5º piso inferior ya pudimos ver a las gentes de esta época vestidas con estos trajes tan horribles que cargamos, que tan feos los vemos los unos a los otros. He sentido gran dolor. Me despedí de aquel viejo anciano. Solamente lamenté que tuviera también su conciencia dormida. Un lemur dormido. Obviamente se encuentra caído en estos tiempos. Es claro. De manera que vean ustedes los dos.
pesar de estar ya degenerados, nunca llegaron a la degeneración en que estamos nosotros. Por lo menos se unían únicamente sexualmente, únicamente cuando querían crear un hijo. Y si cometían el crimen de derramar el vaso de herba especie era su degeneración, a lo menos sabían que el sexo era sagrado y asumían en esos instantes una actitud, digamos, dignificante y esencialmente edificante. Y esa era su degeneración, esa era la época que ya estaban degenerados. ¿Qué diremos nosotros de nuestra época, de esta que estamos viviendo? ¿A dónde hemos llegado? No se conocieron homosexuales ni lesbianas en la época de la degeneración del mundo. Nadie hubiera cometido el crimen del lesbianismo o del homosexualismo. Y sin embargo ya estaban degenerados, fueron destruidos por el fuego y el agua. Ahora, ¿qué diremos de nuestra época? Cada raza tiene 7 subrazas. Nuestra raza, por ejemplo, tuvo una época gloriosa, que fue durante la primera raza, la Edad de Oro. Gloriosa. La Edad de Oro, la gente todavía había vuelto al camino de la regeneración, y había inocencia, y había belleza. Después vino la Edad de Plata, después la Edad de Cobre, y ahora estamos en la Edad de Hierro. Que realmente el viaje, una raza no dura más tiempo que lo que dure el viaje del sistema solar alrededor del cinturón zodiacal. Ese viaje es conocido como el año sideral, así como existe el año meramente terrestre, que es el tiempo que dura la Tierra ya alrededor del Sol, 365 días con fracciones de minutos y segundos. Así también existe el gran año sideral, es un año enorme, durante el cual hay una raza. Y así como también existen las 4 estaciones en nuestro año terrestre: primavera, verano, otoño e invierno. Así también existen 4 estaciones en el gran año sideral. Primavera, la Edad de Oro. Verano, la Edad de Plata. Otoño, la Edad de Cobre. Invierno, la Edad de Hierro. Siempre que se llega al invierno, la Edad de Hierro, viene un cataclismo que nos trae arqueólogos. Ahora estamos en la Edad de Hierro y el cataclismo ya viene. El Columbus ya está de viaje hacia otros. Ya está siendo visto a través de todos los telescopios del mundo. En este momento lo ven. Todos los astrónomos, ellos son los que han hecho el mapa de la catástrofe. No lo he hecho yo. Ahí tenemos en la universidad, ahí tenemos en la institución, aquí en México, el mapa que los astrónomos han hecho de la catástrofe que va a caer. Pero no somos nosotros los que lo hemos hecho, es oficial. Maestro. ¿Qué pasó? A ver, me llama la maestra, ¿qué pasó? ¿Sí? Van a perdonar, hermano. Está bien. Voy para allá. Mientras tanto, platicamos todo lo que vengas. Ya vengo. A ver, ¿a dónde se lleva? Así que venga. Yo no traje grabadora, pero voy a hacer una cosa, voy a comprar un cassette y entonces me gustaría uno que tenga reproducción. Si tenemos oportunidad, con el mayor gusto, siempre y cuando que tengamos la oportunidad. ¿Usted va a estar en Guadalajara? Vamos a estar en Guadalajara. Obviamente vamos a estar todo el tiempo grabando, y si ustedes quieren y consiguen un cablecito, se hace grabación directa. Algún hermano debe tener, yo creo que tengo, si les sirve alguno de No, yo tengo el grabador. Lo que sí lo voy a grabar pila. grabación directa, porque puede, Claro, mejor. Deben conseguir varios cassettes, porque van a hacer muchas conferencias. 50 pesos. ¿Cuánto cuesta? 50 pesos. Hace 20 años. Hacen 25 años. El maestro subió al Sumo Supremo Santuario por ahí en el 1950, la primera vez. Todavía queda un grupo más o menos notable de allá, de los que participaron en un principio en la fundación del Sumo Supremo Santuario, ¿verdad? Los hijos de los fundadores, ¿no? Porque los fundadores son unas 10, 12 personas, pero de ellas
se han retirado como unas 2 o 3 personas. Han quedado los hijos de los fundadores y después los hijos de los fundadores. Gracias. Era muy difícil en esa época. ¿Cómo dice? Empezó muy chiquito. Bueno, no tanto, ya ve, yo tengo 50 y pico de años ya. Claro que como nosotros comenzamos con el maestro y desde que comenzamos pues no le perdimos paso a la enseñanza, sino siempre fue tratando de no perder, es decir, la nota, ¿no? Más bien siempre tratar de ir aumentándola en vez de bajarla. Entonces, hemos asimilado bastante, hemos aprovechado pues la enseñanza porque no nos hemos desequilibrado, gracias a Dios. ¿Usted cree que una persona que empieza más o menos madura o más o menos grande, diremos, sin haber perdido su energía, su potencia sexual, puede alcanzar en este trabajo a crear esa luna psicológica? Es decir, si la persona trabaja con intensidad, claro que sí lo logra. Sí. Todo depende del esfuerzo que se haga. ¿Nos puede dar algún relato especial de aquellas épocas, hermano? Que sea con relación pues a todos esos aconteceres tan especiales en los que concurrió la formación del Sumo Supremo Santuario. Sí, le podemos adelantar algo, ¿no? Pero es necesario que ustedes sepan que se está escribiendo un libro donde van todos los detalles, los más minuciosos, pues, de lo que fue la fundación del Sumo Supremo Santuario. Entonces, la primera vez que el maestro Samael subió al Sumo Supremo Santuario en forma de visita más bien, ¿no? Yo como no tenía ninguna clase de religión, pues nosotros, los miembros del Sumo, aparentemente éramos personas escépticas. No aceptábamos ninguna clase de creencias. Pero cuando el maestro Samael llegó a donde estábamos nosotros, sentimos cierto respeto por él. No sabíamos por qué. Yo personalmente, cuando me fueron a buscar a la casa para que fuera a conocer al maestro, yo vivía como a 1 hora de camino. Entonces, un hermano de don Marcos Ortúa me dijo que fuéramos a la casa de los Amortegui, que estaba un señor que le decían el maestro y que era bueno irlo a conocer. Entonces a mí me pareció bueno ir, pero antes dije, no es lógico que vaya yo solo a conocer al maestro, voy a convidar a los vecinos para que ellos vayan también. Me fui a buscar a un vecino que estaba un poco cerca, pero no lo encontré. Pasé a donde el otro, tampoco lo encontré. Encontré 2 niñitas, una como de 5 años, otra como de 6 años. Seguimos, solos. Más adelante encontramos a un señor y yo le dije que fuéramos donde los Amortegui, que había un señor ahí que le decían el maestro que estaba dando unas enseñanzas muy buenas. Entonces él dijo que no iba por allá. Seguimos. Cuando yo llegué a la casa lo encontré meciéndose en una hamaca, con los ojos cerrados. Cuando le hablé, se paró y me dice, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo está? Me pareció que era evangélico o adventista, porque como ellos tienen esa costumbre. Entonces me dice, sí, yo lo estaba mirando por donde venía. Pero como eso era un bosque muy cerrado, dije, pues parece una charlatanería decirme que no estaba viendo, si tan lejos y por acá. Entonces me dice, sí, yo lo estaba mirando por donde venía. Llegaron a una casita donde habían 2 niñitas, una vestida de rojo, otra vestida de azul. Más adelante encontraron a un señor, lo invitaron y dijo que no venía, ese señor no sirve para estas enseñanzas. Entonces sí me sorprendió, porque me dio prueba de algo que extraño, muy extraño. Me sorprendió tanto que no tuve más sino que comenzar a preguntarle qué enseñaba, qué era eso. Que comenzó a darme la enseñanza, duró como 2 horas dándome la enseñanza a mí solo, los 2 conversando. Y en el momento en que él comenzó a darme la enseñanza, yo sentí que era un hombre diferente a todos los que yo había conocido y que la enseñanza también era muy diferente a todas las que habíamos conocido. Me llamó mucho la atención. Bueno, duré como 2 horas conversando con él y me fui. El siguiente día fui más temprano otra vez a preguntarle al hombre a ver de qué se trataba, porque me parecía muy extraña la enseñanza. Y estuvimos como 3 días reuniéndonos así con él y se fue. Dijo que tenía que irse. Pero sin embargo nos dejó muy intranquilos.
Entonces los Amortegui resolvieron invitarlo a que se fuera a vivir allá. Él dijo, bueno, yo voy a resolver, voy a ver. No dijo que iba a investigar, sino yo les aviso. Como a los 15 días mandó a decir que bajáramos a Ciénaga, que era el lugar donde él vivía, para que lo ayudáramos a subir la familia, que estaban estos niños tan actividades tan grandes. Estaban pequeñitos, lo llevamos cargados y por ahí en animales y eso. Subimos con el maestro. Fue con el maestro un mago negro muy poderoso. Era amigo personal del maestro. Pero un mago negro, eso es consciente. En Colombia. Sí. Era amigo personal del maestro. Él era mago negro y el maestro mago blanco, pero personalmente eran muy amigos. Él subió también a ayudar a llevar al maestro allá. Por el camino le dijo a Pedro López que las enseñanzas que estaba dando el maestro eran muy importantes, pero que él no las podía seguir porque él tenía un compromiso diferente. Que siguiéramos las enseñanzas. Bueno, nosotros seguimos con el maestro. Todos los días nos reuníamos con él ahí en la casa de los Amortegui. Como a los 15 días, o sea, al mes, esta vez reuniéndonos con él, dijo que teníamos que hacer un santum. Santum era una especie de un kiosco para orar. Entonces nosotros inmediatamente nos pusimos, hicimos el santum, porque teníamos mucho interés de conocer más lo que él estaba enseñando. Ahí nos reuníamos con el maestro a hacer vocalizaciones acerca de él. Ya cuando ya él vio que éramos capaces de enfrentarnos a una lucha más fuerte, entonces dijo que había necesidades de hacer un templo de misterio para la futura era de atrás. Que ese templo era subterráneo, que si nosotros seríamos capaces de hacerlo. Entonces dijimos que sí, éramos capaces. Había de casualidad en esa época un sobrino de los Amortegui que había trabajado en minería, ¿no? Conocía la forma de trancar el cerro y eso para que no se derrumbara. Entonces él dirigía el trabajo. Y nos pusimos a hacer el templo. Cuando ya hubo una capacidad regular, entonces ahí hacían la reunión. Y así duramos trabajando muchos años ahí. Duró por más o menos unos 14 años el trabajo constante ahí para poder construir el templo. ¿Ya está terminado? Ya está terminado. Mi hermano Celestino. Resulta de que después que ya comenzamos a hacer el templo se vinieron muchos acontecimientos. Cuando ya el movimiento comenzó a crecer, surgieron los enemigos por todas partes y las persecuciones para el maestro. Había ocasiones en que nos tocaba salir con él de noche, huyendo. Avisaban que venía la comisión a buscar. Porque nosotros hacíamos rituales dentro de esa cueva, como decían allá. Por ahí decían que una cueva, ¿no? Nosotros hacíamos rituales ahí. Ustedes saben que en el ritual se utiliza el vino y el pan. Entonces la gente se le dio por decir que el maestro nos daba vino con marihuana y que nos volvía loco a todos. Y entonces comenzaron las persecuciones por eso. Entonces por eso lo perseguimos. Y entonces en varias ocasiones le tocó que porque llegaban. Menos mal que cuando se presentaba la oportunidad de que la comisión intentaba subir, la naturaleza protegía al maestro, en alguna forma. En cierta ocasión me acuerdo que salió el maestro como a las 7 de la mañana, porque ese día subía la comisión. Como tiene dos caminos la subida del Sumo, una que ahora es por carretera y la otra es camino de herradura. Entonces el maestro sabía que ellos iban a subir por el lado de la carretera y entonces se les vino por el lado del camino de herradura. Y a lo que el maestro salió de la casa, comenzó a llover. Y duró lloviendo hasta que el maestro se pudo escapar. No, la comisión no subió porque la lluvia no nos dejó subir. Ellos les tenían miedo del agua y el maestro no. El maestro se fue bajo el agua con toda la familia. Y así se presentaron muchos acontecimientos que tenían relación con las persecuciones del maestro. Y a nosotros, pues, nos criticaban de una forma exagerada. ¿Cuál fue en sí la razón que veneraron al maestro? ¿Qué fue usted? Por las persecuciones, primero. Segundo, porque la misión es internacional. Porque nosotros le dijimos que porque no se quedaba, que de alguna forma se defendía. Y entonces dijo que no, porque su misión era internacional. Que tenía que caminar todo el planeta Tierra. Y así es. Y se enteró hacia acá. Se radicó aquí, porque aquí ya, sin embargo, aquí hasta aquí llegaron las persecuciones. ¿Acá también? Claro. Hasta aquí llegaron las persecuciones. Pero ahora no pasa nada de eso. Aquí no. Ahora ya no. Ya no. Y en Colombia tampoco. Los enemigos se han muerto. Uno, el más molestaba, un día tratando de perseguir al maestro, se mató en un accidente de los lados de Toluca. Acá en México, sí. Y así, pues, todos los colonos se iban para casa.
Pero en Colombia ya no hay problema tampoco con eso. No, ya no. ¿Cómo? ¿En Colombia hay un diagnóstico? ¿Colombia? Sí, claro. Todos los departamentos de Colombia tienen... Es fuerte el Ya movimiento. es una iglesia de Estado en Colombia. Ahí está. Colombia hay mucho movimiento por todas partes. Cali, por la Cali, una ciudad bastante agitada. Sí. Y hay muchos Cali tiene como... Creo que tiene como sus 25 o 30 municipios. Sí. Todos los departamentos de Colombia tienen. El último que faltaba era el de La Guajira y ya este muchacho que llegó aquí ahora, que es sobrino, fundó un santuario en la capital de La Guajira. Riohacha. Y este señor que era contrario del venerable maestro también murió, ¿cierto? El que era Enrique Benar. Enrique Bernal. Enrique Benar, sí, él murió. Benar, sí. Era un alto bodhisattva, ¿no? Era un bodhisattva de un gran maestro. Pero el problema es que como los bodhisattvas están llenos de yoes, entonces no pueden encarnar al maestro porque falta la desintegración de los yoes. Se dedican a dar la enseñanza, sin morir, y entonces fortifican el... Yo me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, se suceden muchos acontecimientos con lo que el maestro Samael nos decía en el Suno Supremo Santuario hace 23 años. Así con el tiempo vendrán muchos hablando en mi nombre y a muchos engañarán aún a los escogidos. Hay muchas personas que hablan en nombre del maestro Samael, sin embargo lo están traicionando. Esto lo podemos comprobar nosotros y posiblemente ustedes van a ser testigos de muchos acontecimientos que se van a presentar dentro del movimiento nuestro, de personas que hablan en nombre del movimiento del maestro Samael y sin embargo son traidores del maestro Samael. Eso lo conocemos. ¿Dentro de Colombia o...? No, internacionalmente. En todas lados. Pero en Argentina somos muy nuevos, ¿no? Ahí no creo que haya muchos más traidores, no sé. Claro, porque el movimiento no se ha formado. ¿De qué forma lo traicionan? Eso es muy sencillo. La persona que se retira, que no es capaz de controlar sus yoes, protesta contra el maestro, inclusive se organizan con grupos gnósticos, pero que ya no practican a nosotros. Eso es una cosa muy común. Hay un ejemplo de eso en los Estados Unidos, por ejemplo, un señor que formó allá también. Efectivamente en los Estados Unidos hay muchos ejemplos, ¿no? Pero hay una organización superior y inversión. En una octava superior tal mercurio sirve para fabricar el cuerpo astral. En una segunda octava nos daría base para fabricar el cuerpo de la mente. En una tercera octava podría darnos base para fabricar el cuerpo de la voluntad consciente o cuerpo causal. Creados esos cuerpos, se reciben los principios anímicos, espirituales o étnicos, búdicos, que nos convierte de hecho en hombres, en el sentido más completo de la palabra. Es decir, con tales cuerpos tenemos nosotros de hecho ya creado el sistema solar en miniatura dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Nos convertimos en un sistema solar en miniatura, microcósmico para ser más exacto, microcósmico. Habremos creado el sistema solar psicológico, así como creamos la luna psicológica. Quien posee el sistema solar psicológico dentro de sí mismo es un hombre de verdad. Antes de poseer uno el sistema solar psicológico dentro de sí mismo, antes de haberlo creado, no es hombre. Aunque crea que lo es, no lo es. Es animal intelectual, pero no hombre. Los mejores sabios lo han dado a entender, pero no se atreven a decirlo. No se atreven por miedo. Temen. Temen al ridículo. Temen a la reacción de las gentes. Sienten vergüenza. No lo dicen, lo van a entender, pero nada más. A mí, francamente, me parece que hay que poner las cartas sobre la mesa y decir la verdad, con valor, cueste lo que cueste. Mientras uno no ha creado los cuerpos existenciales superiores dentro de sí mismo, no es hombre. Es animal intelectual.
hasta en las facultades de medicina se ha dicho. Aquí un profesor de medicina aquí en el Distrito Federal, en plena cátedra, dijo: nosotros somos mamíferos intelectuales o racionales, que es lo mismo. Lo dijo, y lo curioso del caso fue que los discípulos no reaccionaron. Todo el mundo aceptó, lo dijo el profesor. Ni modo, callarse el pico todo el mundo. Pero como se dijo en la Facultad de Medicina, no hay problema, ¿no? Lo grave es cuando se dice en una sala, ¿no? Y sin embargo en la facultad se dice y está aceptado. Realmente eso es el que no ha creado los cuerpos existenciales superiores. Pero para poderlos crear hay que preparar el mercurio de los sabios. Así pues, una vez que uno ha creado un sistema solar psicológico dentro de sí mismo y una luna psicológica, si quiere avanzar un poco más, tiene que definirse. Porque se le presentan a uno dos caminos al llegar a ese: eliminar de nuestra personalidad humana todos esos elementos pesados y torpes que la controlan. Quiero referirme en forma enfática a los agregados psíquicos del orgullo, del engreimiento, de la vanidad, del odio, de la arrogancia, de los celos, etc. Si conseguimos la eliminación de tales agregados, se establecerá en nuestra psiquis un centro de gravedad permanente, un centro de gravedad consciente. Incuestionablemente tal centro es lo que podemos denominar enfáticamente luna psicológica. Obviamente, dicha luna viene a darnos continuidad de propósitos. Entonces ya no andaremos a la deriva en las cuestiones relacionadas con el trabajo sobre sí mismos. Se habrá promovido un cambio extraordinario. Mas eso no es todo. Se hace necesario progresar aún más. Necesitamos crear un sistema solar psicológico dentro de nosotros mismos. Para ello hay que bajar a la novena esfera, al noveno círculo dantesco. A la fragua encendida de Vulcano, que es el sexo. Incuestionablemente, cualquier creación dentro de sí mismos es posible mediante la sal, el azufre y el mercurio. Si uno quiere crear un sistema solar dentro de sí mismo, un sistema solar psicológico, claro, que le permita vivir libremente en todo el sistema solar, pues debe trabajar intensivamente con la sal, el azufre y el mercurio de los sabios. Esto implica, de hecho, grandes superesfuerzos. Hay que empezar por conocer un poquito de alquimia. Es necesario saber. Los culpables son esas mismas parejas, porque resulta que no refinan el sacramento de la Iglesia de Roma. Realizan la conexión del Lingam Yoni en forma, dijéramos, animalesca. La química la procesan de forma demasiado brutal, animal. Las aguas continúan negras años y años y años enteros, y ahí se estancan. Se están estancando por ese motivo. Pero si se refina el sacramento de la Iglesia de Roma y se hace
del coito, como dijera San Agustín, una forma de elaboración. Entonces las aguas negras se tornan blancas. Al llegar a ese estado, pues, se recibía en el Egipto sagrado la túnica de Eftaf, o sea, de la castidad, túnica blanca, de lino blanco. Las aguas negras han sido simbolizadas, repito, con el cuerpo negro, pero las aguas blancas han sido simbolizadas o alegorizadas, para hablar más claro, con la blanca paloma del Espíritu Santo. Posteriormente hay que convertir las aguas blancas en amarillas, porque el verdadero color del mercurio es el amarillo. Por eso es que el planeta Mercurio lo representan siempre con el color amarillo. Mercurio de los sabios. Al llegar a ese estadio, se dice que las aguas se han convertido en el águila amarilla, o se les alegoriza con el agua águila amarilla. Las aguas amarillas reciben el azufre siempre. ¿Qué es el azufre? El azufre es el fuego luciférico, fuego sagrado. Ese azufre mezclado con el mercurio, más la sal sublimada que se levanta pues del fondo del vaso hermético, constituyen en sí mismos el vitriolo de los sabios. La palabra vitriolo vale la pena analizarla. Visitan interior in interram rectificatur invenias occultur lapidum. Visita el interior de la tierra, que rectificando hallarás la piedra oculta. ¿Qué clase de piedra? Pues la piedra filosofal. ¿Cuál piedra es esa? La piedra filosofal es el mismo carbunclo rojo. Es el crestos o magnesio interior, revestido con los cuerpos de oro. Esa es la piedra filosofal. Pero hay que rectificar entre las entrañas de la tierra, rebuscar entre ese vidrio líquido, flexible, maleable, para poder fabricar la piedra. De manera que una vez con el mercurio ya preparado, se puede crear los cuerpos existenciales. Bueno, está a nivel primera cámara. Bueno, pero está empezando. Empezando, sí. ¿Qué es lo fuerte? La personería jurídica. Yo me he apoderado de este puesto. La fecha de fundación es justamente el 27 de octubre. 27. La fecha de fundación del movimiento gnóstico uruguayo. La fecha. Pues bueno, estábamos hablando aquí algo sobre la cuestión de la autorrealización íntima del ser, y voy a darles una plática que conviene para que ustedes la graben ahí y la lleven. Todos los hermanos, que todos la puedan llevar. Alisten pues sus grabadoras. ¿Habrá un enchufe, maestro? Por acá hay una extensión. Por ahí hay aquí hay una extensión. Aquí hay una extensión. Hay un 20. Aquí hay varios. A la corriente de 110 acá. Sí. No sé qué. Los 220 tenemos Argentina. No van a 110, 220 les sirve. ¿Sí? Sí, 110, 220. Es 220 a 200, perdón. No. 220 a 240. ¿El tuyo es, Pablo? Sí, está bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el tuyo? Bueno, ¿cuál es el sobre? Bueno, vamos a comenzar después con una plática. ¿Ya está listo todo esto? Está bien, para que lo graben, ¿no? En todo caso, es conveniente saber que toda la humanidad es terriblemente mecanicista en un 100%. Obviamente tal mecanicidad deviene originalmente de ese satélite que gira alrededor de nuestra Tierra
que se llama luna. Necesitamos nosotros libertarnos de la vida puramente automática, mecánica. Y es posible libertarnos si creamos dentro de nosotros mismos una luna de tipo psicológico. Bien, es cierto que podemos crear tal luna. Lo importante sería que el mercurio, del cual hablan todos los alquimistas, es el alma metálica del esperma sagrado. Pero hay que preparar esa alma metálica del esperma sagrado. Esto es cuestión de laboratorio. Si uno no prepara el mercurio, ¿con qué va a hacer la gran obra? Para poder realizar la gran obra, pues debe preparar el mercurio de los sabios. ¿Y cómo prepararía el mercurio de los sabios? Mediante el secretum secretorum de la alquimia. Se trata de un sencillo artificio que ustedes ya conocen. Es la conexión del lingam yoni. Sí, la eyaculación del ens seminis, porque dentro del ens seminis está todo el ens virtutis del fuego. Es sencillo ese secreto, un secretor de la santa alquimia. En principio el mercurio es negro e inmundo. Es decir, en principio las aguas son negras. Cuando el alquimista comienza a trabajar, o mejor dijéramos, cuando la pareja gnóstica comienza a trabajar, se les representa con el cuervo negro de la alquimia, porque sus aguas mercuriales están negras. Dicen los alquimistas en forma muy simpática y simbólica que de entre esas aguas negras hay que sacar la gelatina blanca. Quiere decir que esas aguas negras deben transformarse, convertirse en aguas cristalinas, blancas, puras. ¿Es posible eso? Refinando el sacramento de la Iglesia de Roma. La palabra Roma colocada a la inversa significa amor. El sacramento de la Iglesia del amor es el sexo. Está en el sexo. Si se refina el sacramento de la Iglesia de Roma, pues las aguas negras se tornan blancas. Si se dice que en principio nos toca trabajar con el cuervo negro, o que necesitamos blanquear el cuervo, todo dice lo mismo. Volver las aguas negras en blancas, transformarlas mediante la refinación. El gran problema que estoy viendo de todos los hermanitos gnósticos, hombres y mujeres, de todos los matrimonios en general, es que no se preocupan por refinar el sacramento de la Iglesia de Roma. Y están demorándose muchísimo en el despertar del Kundalini. Hay parejas que tienen 10 y 15 años trabajando en la novena esfera y todavía no han recibido el fuego. Eso no está correcto. El fuego hay que recibirlo rápidamente.